Bueno, tengan muy buenas noches, maestras, maestros. Continuando con este ciclo de talleres que estamos desarrollando desde la anterior semana, estos cursos preparatorios para los exámenes de institucionalización 2021, ¿no? El día de hoy vamos a tener tres temáticas, ¿no? Una de las temáticas es como el día viernes se tenía que exponer la ley 223, ¿no? Pero por problemas de conexión que teníamos con la licenciada Karen, lamentablemente no pudimos y lo hemos trasladado para el día de hoy, ¿no? Y las otras dos temáticas que ya estaban planificadas, que es la ley 004, que lo va a exponer el doctor Walter Suárez, y la ley 1178 que lo va a exponer la licenciada Cintia Medinaceli Villarruel, ¿no? Bueno, haciendo una presentación de la licenciada Karen Gabriela Rivero Viana, ¿no? Que ella es licenciada en Educación Especial para Personas con Discapacidad, egresada de la escuela, salió de la Escuela de Formación de Maestras y Maestras Multiétnica Indígena de Concepción. Es intérprete de lengua de señas boliviana, LSB, tiene un diplomado en formación para la transformación en la gestión educativa, tiene un diplomado en educación productiva territorial comunitaria. En el caso de un poco aclararles a las maestras y maestros, hemos hecho para evitar justamente que haya interferencias o cortes en la exposición de la licenciada Karen. Le hemos pedido a la licenciada que pueda grabar ella un video, lo vamos a poner el video, pero sin embargo, ella se va a conectar, va a tratar de hacer las conexiones para poder responder a las preguntas que vayan a surgir de la temática que ella está exponiendo sobre la ley de las personas con discapacidad. Entonces, por favor, desde controles puedan plantear ya, poner el video para poder ir escuchando a la licenciada Karen. Muchas gracias, Licen Edwin, por la presentación. Muchas gracias a los colectivos abelinos por la oportunidad de ser partícipes de los cursos preparatorios para los exámenes de institucionalización de la gestión 2021. Espero de que sea de mucho beneficio esta exposición. Hoy vamos a conocer la ley 223, Ley General para las Personas con Discapacidad. Es muy importante para todo gestor educativo conocer los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Voy a compartir pantalla para que vamos yendo y conociendo a qué se refiere con la ley 223. La ley 223, Ley General para Personas con Discapacidad. Cuando tenemos la oportunidad, las maestras de educación especial, de hablar sobre estos temas de discapacidad, siempre empezamos por las denominaciones correctas. Muchas veces nos encontramos con autoridades, colegas, que nos dicen, ay, tus estudiantes son personas excepcionales, o son, ay, ustedes trabajan con personas enfermas. No, no son enfermos. El enfermo tiene un tratamiento y muchos de ellos tienen cura. O los inválidos, no, no son inválidos. Ellos sí tienen valor. Los minusválidos se refiere a que tienen menos valor. O tus estudiantes son tontos, no son tontos. O estamos hablando con algún colega y nos dicen, ay, tu estudiante especial. Todos somos especiales. El hecho de que somos personas únicas en el mundo, eso nos hace especial. O nos dicen con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades y mi capacidad no es igual a la del otro, es diferente. Con necesidades especiales. Y esas denominaciones son incorrectas. Ante todo, ellos son personas. Nosotros sin discapacidad, ellos con discapacidad. Pero ante todo, personas.
Entonces, vamos a hablar de conceptos relacionados a la temática. Deficiencia. ¿Qué es la deficiencia? Es la falta o limitación de poder utilizar parte de nuestro cuerpo. Puede ser un problema físico, mental, puede ser permanente, puede ser temporal, puede ser causado por alguna enfermedad, accidente, desnutrición, problemas prenatales o durante el parto, o puede ser congénito. ¿Qué es la discapacidad? Es la pérdida o limitación de oportunidades que genera el Estado y la sociedad más que todo para poder participar de la vida comunal. La interacción entre la persona con deficiencia o condición de salud y las barreras negativas del medio ambiente, de nuestro contexto, incluyendo aquí nuestras actitudes, nuestras creencias y también los prejuicios. No hay relación causal entre deficiencia y discapacidad, es decir, que no todas las personas con alguna deficiencia son automáticamente personas con discapacidad. Todo esto depende del contexto social. Ahora, entrando a la ley 223, esta fue promulgada el 2 de marzo del 2012 bajo la presidencia del señor Evo Morales Ayma. Esta contiene 4 capítulos y 49 artículos, una disposición transitoria, una final, una abrogatoria y derogatoria. En el capítulo primero vamos a ver las disposiciones generales. En el capítulo segundo, los derechos y deberes de las personas con discapacidad. El capítulo tercero nos habla de las garantías de los ejercicios de los derechos de las personas con discapacidad. En el capítulo cuarto, la gestión pública para las personas con discapacidad. Vamos a entrar al capítulo primero, que nos habla de las disposiciones generales. ¿Cuál es el objeto de la ley 223? El objeto es garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Trato preferente bajo un sistema de protección integral. Fines de la ley 223 están en el artículo 2 y nos menciona que tenemos que promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Menciona lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles central, departamental, regional, municipal e indígena, originario, campesino, y también en las instituciones privadas. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencia, discapacidad o también mayores grados de discapacidad. También nos habla de promover políticas públicas en los ámbitos de salud, de educación, de deporte, de recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. Es muy importante mencionar este fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los niños y niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida. En los principios generales, que lo encontramos en el artículo 4, nos menciona la igualdad en dignidad, por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derecho que el resto de los seres humanos, a la no discriminación, inclusión en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, la accesibilidad sin restricción alguna, sean estas ya arquitectónicas, sean físicas, sean sociales, sean económicas, culturales, y también
comunicacionales, equidad de género, igualdad de oportunidades, no violencia. Y nos menciona aquí, en el artículo 4, en los principios generales, la asistencia económica estatal. El Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad, pero no a todas, sino a las personas con discapacidad grave y muy grave. En el artículo 5 vemos las definiciones. Aquí vamos a ver un poquito con relación a las definiciones de las personas con discapacidad. Cuando nos referimos a personas con discapacidad, nos referimos a un grupo amplio. En ella encontramos personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, motora, personas con discapacidad visual, mental o psíquica, y personas con discapacidad múltiple. Entonces, cuando nosotros decimos que es una persona con discapacidad auditiva, nos referimos a que esta persona tiene pérdida o limitación auditiva, ya sea esta de menor o mayor grado, y ella interactúa a través del medio, a través de la visión. A través del sentido de la visión, así estructura su experiencia e integración con el medio. También hablamos de personas con discapacidad intelectual. Son las personas que se caracterizan por definiciones o por deficiencias anatómicas y o funcionales del sistema nervioso central. Estas deficiencias ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de su inteligencia y también del desarrollo psicológico evolutivo, como es la conducta adaptativa. La conducta adaptativa. Cuando nos referimos a personas con discapacidad física, nos estamos refiriendo a personas con deficiencias anatómicas neuromusculofuncionales. Estas causan limitaciones, sobre todo en el movimiento. Cuando hablamos de personas con discapacidad visual, son personas con deficiencia anatómica y o funcionales que causantes de ceguera y también de baja visión. Personas con discapacidad psíquica mental son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, afectivos o psicosociales, que se traducen también en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad. Esto le dificulta también para un desarrollo armónico, ya sea en el trabajo, en lo social, y no tienen conciencia de su enfermedad psíquica, ¿no? Y cuando nos referimos a la discapacidad, a personas con una discapacidad múltiple, nos referimos a que esta persona cuenta con más de una discapacidad. La persona con discapacidad múltiple puede tener una discapacidad auditiva asociada con una intelectual o una física motora con una visual. Entonces, a eso se refiere con discapacidad múltiple, que cuenta con más de una discapacidad. Ahora, en las definiciones contamos con los grados de discapacidad. En los grados de discapacidad vemos de que nos menciona 4 grados de discapacidad. Y está el leve, la discapacidad leve, la moderada, grave y la muy grave. Grave y muy grave, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una discapacidad leve,
Es una calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas. O sea que pueden desarrollar actividades de la vida diaria, una discapacidad leve. Cuando estamos hablando de una discapacidad moderada, esta calificación se refiere a una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar alguna de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en actividades de autocuidado. También estas personas son independientes en actividades de autocuidado. Grado de en discapacidad grave, en el grado de discapacidad grave, se refiere a personas que con una importante disminución de la capacidad, de su capacidad como personas que le imposibilitan realizar actividades de la vida diaria. Esta puede verse afectada en las actividades de autocuidado y precisa de otra persona para alguna de sus actividades, en cuestión de actividades de la vida diaria. Grado de discapacidad muy grave. Se refiere a personas con síntomas y signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona. Entonces, cuando nos referimos a las definiciones, vemos que hay un grupo, una diversidad de personas con discapacidad auditiva, intelectual, física, motora, visual, mental o psíquica y múltiple. Y entre los grados de discapacidad vemos el leve, moderada, grave y muy grave. Vamos a entrar al capítulo segundo, derechos y deberes de las personas con discapacidad. Los derechos y deberes de las personas con discapacidad, en el artículo 6 nos hablan que tienen derecho a la vida desde la concepción. Tienen derecho a la protección de su familia. Este es el primer espacio de inclusión, y la familia está obligada a proporcionarle protección y bienestar a las personas con discapacidad. En el artículo 8 nos habla a constituir su familia, y algunas personas con discapacidad, muchas de ellas tienen consolidadas su familia. A la protección del Estado. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad queda en estado de abandono u orfandad? Aquí nos menciona que el Estado asumirá la responsabilidad sobre ella. Entonces, en caso de que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad, el Estado asumirá la responsabilidad. En el artículo 10 nos habla del derecho a la educación. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo plurinacional. En el artículo 11 habla del derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad. Tienen derecho al servicio de salud integral gratuito. El Estado también garantiza el acceso a la persona con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación de carácter gratuito, a empleo, trabajo digno y permanente. Tienen derecho a la dignidad, a la identidad, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho al albergue o centro de acogida, tienen derecho a la accesibilidad, a la participación política, a la integridad. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental.
tiene derecho a tomar decisiones independientemente. Las personas con discapacidad intelectual, mental, leve o moderada, que ya hablamos del grado de discapacidad, tienen el derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades. Entonces, aquí nos menciona de que ellas deben ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieren a su vida, siempre y cuando estas personas tengan discapacidad mental leve y o moderada. En el artículo 21 vemos la pérdida de beneficios de personas allegadas a las personas con discapacidad. Tenemos la familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad. Pierden beneficio cuando se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, cuando se cometen delitos contra la libertad sexual, el acoso laboral, cuando se cometen abuso sexual, explotación, trabajo denigrante o insalubres, especialmente aquellos actos intrafamiliares. Cuando se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas y recreacionales. Cuando se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza que impidan y limiten o restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuáles son los deberes de las personas con discapacidad? Antes mencionábamos de que una vida independiente para una persona con discapacidad depende del grado de discapacidad que ésta tenga. Bueno, en los deberes de las personas con discapacidad también suele ser de la misma manera. Los deberes son acorde al grado de discapacidad que tienen las personas con discapacidad. Vamos a conocer cuáles son los deberes: conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, respetar, valorar, defender los derechos humanos, promover valor de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia, defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos, además de los patrimonios culturales, realizar acción social y o trabajo social en beneficio de la sociedad, conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias, respetar a sus ascendientes y descendientes, asumir el proceso de desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad, conocer, informar, proteger, preservar el medio ambiente, consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el Estado para lograr la estabilidad de su salud de las personas con discapacidad. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades, someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros, a su registro, calificación y carnetización. Como mencioné antes de dar a conocer los deberes, estos deberes es en base a sus posibilidades de las personas con discapacidad. Vamos a pasar al capítulo 3, que nos habla de la garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 23 nos habla de la reducción de pobreza, la promoción económica. Ellos tienen también garantía, el Estado les garantiza acceso al crédito, política de estímulo para organizar sociedades cooperativas, microcrédito para empresas de economía social. Aquí también nos menciona la renta solidaria a favor de las personas con discapacidad. Nos menciona que se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave. Nos menciona los recursos económicos
para la gestión pública en discapacidad. Nos menciona la responsabilidad social y empresarial. En el ámbito de la educación, el Estado plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo plurinacional. Garantiza también el derecho educativo permanente de las potencialidades individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de estas potencialidades. Nos menciona que el Estado introducirá en todos los planes de estudio psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras información para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes con discapacidad. En el ámbito de salud, se otorgará medicamentos e insumos de necesidad permanente relacionados con la discapacidad de manera gratuita. También se mantendrán los equipos multidisciplinarios para la calificación continua de todas las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud y Deporte deberá de capacitar al personal de las unidades municipales de atención a la persona con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar en actividades de los equipos de calificación. Y también menciona de que se establecerá la incorporación de las estrategias de la rehabilitación basada en la comunidad. Muchas de ellas funcionan en los gobiernos municipales, las llamadas RBC. Liberación de tributos. Entre las garantías también existe la liberación de tributos, que se refiere a la excepción total del pago de tributos para la importación de ortesis, prótesis y ayudas técnicas para las personas con discapacidad. En el trabajo, en el ámbito del trabajo, el Estado promueve y garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres y madres y o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando estos cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. También deberán, en el ámbito del trabajo, deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. Y las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo. Eso en el ámbito de trabajo. Tenemos también entre las garantías la gratuidad a la personería jurídica. En el ámbito de la educación, aquí nos menciona algo muy importante. En el ámbito de la educación, en el artículo 36, el ser humano, como seres humanos, una de las mayores necesidades que tenemos es el de la comunicación. Y en este artículo nos menciona de que las instituciones públicas, servicios privados, unidades educativas están obligadas a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete de lengua de señas boliviana, LSB, para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva en actos de relevancia nacional, departamental. Las empresas de televisión pública y privada deben incluir la interpretación a la lengua de señas boliviana, un programa de interés general. Las instituciones públicas, servicios privados y unidades educativas deberán contar con recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y externa en dichas instituciones, tanto para la atención a personas con discapacidad auditiva y también visual. Entre las garantías también nos menciona el ámbito a la accesibilidad. En el ámbito de la accesibilidad hay infraestructura y otros derechos. Este es un artículo también muy importante que menciona que el Estado de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad que garanticen el ejercicio pleno en este derecho. Todos los órganos del Estado plurinacional en sus distintos niveles, instituciones públicas y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica
sistemas, medios de comunicación y medios de transporte de manera gradual. Entonces, a partir de este artículo, se tienen que hacer nuevas construcciones, sistemas y medios de comunicación y medios de transporte, y estos deben contar con condiciones de accesibilidad establecidas por la presente ley a partir de su promulgación, ¿no? Entonces, en el ámbito de la accesibilidad, tienen que garantizar el ejercicio pleno de este derecho y tienen que adecuar su estructura arquitectónica en sistemas y medios de comunicación, medios de transporte, de manera gradual, ¿no? Entonces, estamos todavía en ese proceso de eliminar las barreras arquitectónicas en las instituciones públicas y privadas. Acceso a la justicia, concientización social, la gratuidad de la libreta de servicio militar. También ellos tienen una garantía de la gratuidad de la libreta de servicio militar, la gratuidad en documentos de registro civil. Ahora vamos a pasar al artículo 4, que es la gestión pública para las personas con discapacidad. En el artículo 42 nos habla de unidades especializadas, la transversalidad de la temática de discapacidad, de que en todos los ámbitos debemos crear políticas de sensibilización con relación a discapacidad, control social, ¿no? Nos habla de un Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Ahora, este Comité Nacional de Personas con Discapacidad, o CONALPEDIS, es una identidad descentralizada para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía y gestión y patrimonio propio, bajo audición del Ministerio de Justicia, y está encargado de la planificación de estrategias en materia de discapacidad. Entonces, este comité es el que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Es autónomo, de gestión y patrimonio propio. Entonces, el Comité Nacional de Personas con Discapacidad, CONALPEDIS, es una entidad descentralizada para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En el artículo 46 nos habla de las atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad, que también el CONALPEDIS cuenta con sus atribuciones, cuenta con un directorio. ¿Cómo se elige ese directorio? A través de sus sesiones, por mayoría de voto, con los participantes del comité. También nos habla de la atribución de las asambleas legislativas autónomas, departamentales y municipales. Y, por último, del rol participativo, de las personas con discapacidad, que el Estado promueve todas las formas de autoorganización de las personas con discapacidad adoptadas para la defensa de los derechos y obligaciones civiles, sociales y económicas. Su participación efectiva en la forma de decisiones en materia de políticas públicas permanentes sobre discapacidad. Bueno, hasta ahí vimos todos los artículos importantes de la ley 223. Ahora vamos a comenzar. Bueno, continuando, perdón, con la transmisión, con la exposición, acabamos de escuchar lo que les había manifestado a la licenciada Karen. Ella había grabado el video, ¿no? Justamente para evitar cortes, como les mencionaba hace rato,
la licenciada Karen se encuentra en Concepción y la señal en ese lugar está mala, entonces para evitar eso. Pero sin embargo, está ahora la licenciada Karen para las preguntas que han ido planteando desde la transmisión, ¿no? Ahí tenemos una pregunta que es, tenemos la pregunta, decía uno de los que está viéndonos en las redes, o enseguida lo voy a, nos decía, ¿se dice personas con discapacidad o se les llama por su nombre? ¿No? Aparte, no sé, Lisen Karen, si nos escucha, todavía está por ahí para poder responder. Hay una de las personas, Marcos Kayaya Mamani, dice, según ODS se determinó personas con discapacidad o llamarlos por sus nombres. Lisen Karen, si nos escucha. Bueno, parece que igual estamos teniendo problemas con la señal. A un inicio de la exposición, la Lisen Karen justamente nos hace esa distinción. A veces escuchamos en los medios de comunicación, en conversaciones que tenemos, se les dice personas con capacidades diferentes, ¿no? O ponen algunos otros nombres, pero ya esta ley nos marca cómo es que se les debe llamar a este grupo de personas en realidad, ¿no? Porque cada uno tenemos un nombre, obviamente, al estudiante, a la niña, niño que ingresa a nuestras aulas, debemos llamarle de su nombre, ¿no? No decirle persona con discapacidad, pero si hablamos de todo un grupo de personas, las personas que tienen problemas de visión, por ejemplo, son personas con discapacidad visual, ¿no? Y de esa manera vamos a ir mencionando de acuerdo a la ley. Lisen Karen, no sé si sigue todavía. Dicen buenas noches, sí, aquí con problemas de conectividad, pero con relación a la pregunta, tenemos una ley que dice ley para personas con discapacidad, ¿no? Obviamente todos tenemos un nombre, pero cuando nos referimos a las denominaciones correctas, muchas veces nos topamos con personas que nos dicen, es un niño especial o es un niño tonto. A eso se refiere, ¿no? Con decir es una persona con discapacidad, ante todo una persona. Ellos con discapacidad, nosotros sin discapacidad y el nombre de la persona, ¿no? Así es, Lisen Karen, eso es lo que un poco les comentaba, ¿no? En mi experiencia profesional, yo había trabajado con niños en situación de calle, ¿no? Hace muchos años atrás, donde igual peleábamos un poco con algunas organizaciones, algunas personas, donde hasta ahora todavía se les dice los niños de la calle, ¿no? O chicos de la calle. Entonces, personas que también se los engloba muchos grupos a las personas en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, ante todo está el término de personas, que son seres humanos, son sujetos que tienen respeto, hay que darles mucho respeto, ¿no? Entonces, habría que ir cambiando y en lo que va usted compartiendo, nos ha compartido esta ley, nos deja claro y nos dice ahí claramente que son personas ante todo, pero personas con discapacidad, ¿no? Tal vez si quiere argumentar o decirnos algo, le dicen Karen. Estamos teniendo problemas de señal. Sin embargo, hay saludos. Vamos a ir mientras va conectándose. Tenemos saludos desde Oruro, desde Chayanta, desde Guayaramerín, desde el norte de Santa Cruz. Tenemos de Santa Cruz, de Cochabamba, ¿no? Nos están viendo de todo el país, ¿no? Nos están escuchando. Ahí tiene saludos también a usted, dicen Karen, de Osaka, Villarroel Beltrán, por ejemplo, ¿no?
de Carla Viana también tiene saludos, y así nos van escuchando. Lisa Karen, ¿quiere expresarnos algo más? Bueno, tal vez al final de la exposición, de todas las exposiciones. Pasando ya a otra temática, cerrando esta parte de lo que son las personas con discapacidad, ingresamos a una temática bastante importante. Y considero importante porque en nuestro país y el resto del mundo vive esta problemática frecuente en todos los ámbitos, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y para ello, en el Estado plurinacional se han planteado diferentes normativas para poder erradicar el tema de la corrupción en nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, aparte de plantearse normativas, yo creo que va más allá de plantearse solamente normas, ¿no? Pero sin embargo hay que conocerlas, cuáles son esas, por lo menos las dos normas centrales que hoy vamos a hablar, vamos a escuchar al doctor Walter y a la licenciada Cintia posteriormente, ¿no? El tema de la corrupción. Yo creo que eso habría que analizar todos, están la mayoría obviamente escuchando, maestras, maestros. ¿Dónde nace la corrupción? ¿No? ¿Será que cuando uno se vuelve servidor público o cuando uno está en ejercicio en alguna otra función, se vuelve corrupto? ¿O desde dónde nace? Ese análisis yo creo que habría que ir planteando cada uno, preguntándose cada uno dónde nace, en qué momento es que ese niño se vuelve corrupto, ¿no? Nosotros también como maestros a veces criticamos muy fuerte y hay que hacerlo, criticar la corrupción, pero en nuestro accionar del día a día, en nuestra casa, en nuestra unidad educativa, ¿alguna vez habíamos cometido algún acto de corrupción? Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharle al doctor Walter Julio Suárez, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, ¿no? Que se ha graduado por excelencia académica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Tiene estudios posgrados, él es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, es postulante al doctorado en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un montón de cursos de especialización, un seminario en perito por parte del proceso penal, un taller de destreza de litigación oral y un montón de cursos, ¿no? Entonces, le vamos ahora a escuchar a él y nos va a hablar sobre justamente lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Doctor Walter, tiene la palabra. Gracias, estimado licenciado. En primer lugar, agradecerle por la invitación. Siempre estos espacios para generar academia son importantes y privilegiados somos quienes se nos permite de alguna u otra manera transmitir conocimiento. Se me ha encomendado poder hablar con ustedes lo relativo a la ley 004 o la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley de investigación de fortuna, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Para ello me voy a tomar la posibilidad de compartir pantalla con ustedes para que empecemos analizando esta ley que en realidad lo que busca es erradicar completamente cualquier accionar relativo a un hecho de corrupción pública. Al inicio usted manifestaba que habrá que analizar desde el aspecto inclusive sociológico en qué momento una persona termina decantándose por cometer algún acto de corrupción. Y el acto de corrupción en mayor o menor sentido afecta directamente el desarrollo de un Estado o de la propia sociedad.
nosotros en Bolivia tenemos, y lo hablábamos el otro día en una clase en la unidad de posgrado de Ciencias Jurídicas, donde tengo el placer de ser docente, y en un sistema o en una sociedad, el acto de corrupción, por más mínimo que sea, termina afectando a la sociedad en su conjunto, y termina afectando desde el momento en el que una persona, para poder adquirir un ticket y poder ser atendido en una institución financiera, por ejemplo, compra un espacio en la calle para poder acceder de alguna manera mucho más rápido a obtener el servicio. De la misma manera que también comete un acto de corrupción y se lo refrenda en una serie de congresos de derecho penal, que comete también un acto de corrupción aquel funcionario público que acepta ser nominado a un cargo para el que él sabe que no es el idóneo. Comete también un acto de corrupción aquella persona que sabe que transgrediendo una norma de tránsito entrega lo que denominamos en la jerga popular como una coima a un funcionario policial para evitar ser detenido o evitar que se le emita una multa. En realidad, todo el desarrollo de nuestra sociedad parte de alguna u otra manera de un concepto errado relativo a lo que algunos denominan como viveza criolla. Como tengo viveza criolla, termino cometiendo de alguna u otra manera un acto de corrupción. Y es evidente que la formación de los estudiantes en las escuelas debe estar destinada a que no sean presa de estos actos de corrupción. Es por ello que surge en el año 2010 la promulgación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o ley de investigación de fortunas, que modifica de alguna manera el propio Código Penal con relación a agravar, es decir, aumentar las penas, como lo veremos más adelante, pero sobre todo buscando eliminar que los delitos de corrupción se queden impunes. Esta ley tipifica de manera clara qué tipos penales son atribuibles para los funcionarios públicos y qué tipos penales pueden ser atribuibles a particulares, también hechos de corrupción. Aquí hacemos una comparación entre antes de la ley existía impunidad, existían algunos privilegios e inmunidades, juicios paralizados, los delitos de corrupción prescribían, había retroactividad de la ley, había la imposibilidad de investigar fortuna, y resulta que las penas eran demasiado beneficiosas para las personas que cometían o estaban sindicados de un hecho de corrupción. Actualmente se pretende obtener, digo se pretende porque la ley ya va a cumplir, ya cumplió 10 años desde su promulgación, y se debería de buscar de alguna u otra manera que haya una sanción efectiva para aquellas personas que cometen un hecho de corrupción, que no existan fueros ni privilegios para absolutamente ninguna persona que esté siendo procesada. Incluso se da la posibilidad de proseguir el juicio en rebeldía posibilita incluso juzgar hechos que se hubiesen cometido en el pasado. Existe ya la posibilidad de incorporar como un tipo penal el enriquecimiento ilícito. Existen, obviamente, se agravan las penas como lo habíamos manifestado. Por lo tanto, ¿cuál era el objeto de la ley? Establecer mecanismos y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y sancionar los actos de corrupción, y de esta manera recuperar el patrimonio del Estado que fuese lesionado o vulnerado por un hecho de corrupción. En la actualidad, obviamente, se busca prevenir hechos de corrupción, acabar con la impunidad y proteger el patrimonio del Estado. ¿Pero qué es la corrupción? No es otra cosa que el requerimiento, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios a cambio de una acción que vaya a realizar el sujeto, es decir, el funcionario público, que afecte los intereses del Estado.
Los principios que refiere esta ley están establecidos en Suma Camaña, Amazúa, aún no manejo bien el tema del término en quechua, creo que es, pero son principios básicos y generales que incluso la Convención de Palermo contra delitos de corrupción señala de manera específica. Y el ámbito de aplicación de esta norma se aplica a los servidores públicos y ex servidores del Ministerio Público, Defensoría General del Estado, Procuraduría, universidades y a cualquier otro servidor público de todos los órganos del Estado e incluso las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, autoridades regionales, etc. Esta ley también se aplica a personeros de las Fuerzas Armadas o a personas privadas, naturales o jurídicas, a todas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción, causen daño económico al Estado y se procuren de algún otro beneficio en el cumplimiento de su función. Esta ley, de conformidad con la Constitución, no reconoce inmunidad, fuero ni privilegio alguno. Cualquier persona que cometa un hecho de corrupción va a poder ser juzgado por esta ley 004. El contenido de la ley tiene 3 clases de medidas: medidas institucionales, como la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Se crean juzgados específicos en materia anticorrupción, por eso es que hay juzgados de instrucción y juzgados de sentencia anticorrupción ahora en el nuevo diseño procesal. Hay fiscales especializados en investigación de delitos de corrupción, la Fiscalía especializada en persecución de delitos de corrupción, hay investigadores especializados y obviamente la Unidad de Investigaciones Financieras, que depende directamente del Ministerio de Economía, como entidad desconcentrada, es la que dirige la investigación financiera. Esta finalidad institucional sí se cumple. Yo el año pasado ejercí como fiscal coordinador departamental y por ello es que tengo el conocimiento que existe una unidad especializada de la Fiscalía para procesar y dirigir la investigación en contra de un funcionario público. Como medidas judiciales, existieron nuevos delitos, se crearon nuevos tipos penales, se agravaron las penas, pero además se modificó el procedimiento ordinario, incorporando la posibilidad de que una persona pueda ser juzgada en rebeldía, incluso no estando presente al momento del juicio oral. Y obviamente el tema de la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción, que lo vamos a analizar más adelante. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción está incorporado por el ahora Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Fiscalía o el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Cuáles son sus atribuciones de este Consejo? Proponer, supervisar y fiscalizar políticas públicas de prevención contra la corrupción. Lo que le manifestábamos al inicio, hay juzgados anticorrupción, hay fiscales especializados en anticorrupción y hay investigadores especializados de la policía en materia de corrupción. ¿Cuáles son las atribuciones de los fiscales y juzgados anticorrupción? Conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados. El fiscal general del Estado designa en cada departamento a fiscales dedicados exclusivamente a la investigación de delitos. La policía también tiene investigadores especializados en esta materia. Ahora, la ley Marcelo Quiroga también incorpora una novedad, que la máxima autoridad ejecutiva, esto en el artículo 14 de esta ley, que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades constituidas o llamadas por ley deberán constituirse de manera obligatoria en parte querellante. ¿Esto qué quiere decir? Que si se ha iniciado un proceso penal en contra de un funcionario de una entidad de una entidad pública, la máxima autoridad ejecutiva de esta entidad debe obligatoriamente constituirse en querellante, es decir, apersonarse al proceso y fungir como acusador en contra del funcionario. Si no lo hiciere, su omisión lo haría incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, que es un delito vinculado a la materia de corrupción pública. La aplicación de la jurisdicción originaria campesina obviamente se rige por la ley de deslinde jurisdiccional. Siempre esta ley ha pretendido
que existe un sistema de evaluación permanente para jueces, fiscales y policías para garantizar que evidentemente exista capacitación continua de estos recursos humanos. Otra de las características que tiene esta ley es la posibilidad de brindar protección a los testigos y denunciantes. Es decir, que testigos, peritos, asesores técnicos, etcétera, que participen en un proceso de corrupción pública pueden solicitar que se les brinde protección por parte de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Policía. Además de ello, se puede guardar reserva de identidad de los denunciantes para que también se proteja de alguna manera a los mismos. Esta ley también plantea la posibilidad de la exención de secreto bancario para la investigación de delitos de corrupción. Es decir, que no existe confidencialidad en ninguna operación financiera realizada dentro del proceso judicial. Cuando se presuma la comisión de delitos financieros, se levanta el secreto bancario para investigar los tipos penales de corrupción. Los funcionarios públicos pueden, de manera específica, como lo hemos visto en el actual gobierno, renunciar voluntariamente a su secreto bancario para que el mismo pueda ser público. ¿Quiénes tienen el deber de informar a la unidad de investigaciones financieras dentro de una investigación? Absolutamente toda entidad, llámese, pueda ser esta pública o privada, debe informar sobre algún movimiento o reporte de operación sospechosa a la unidad de investigaciones financieras. El manejo de la información, hay una fase de análisis e investigación. La información es obtenida por la UIF y no podrá ser compartida ni publicada. La UIF es, reiteramos, la unidad de investigaciones financieras, que considera que recoge estos elementos y puede remitirla al Ministerio Público para la apertura del proceso correspondiente proceso penal o al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción o la Procuraduría General del Estado para tomar alguna otra acción. Otro de los aspectos importantes de esta ley es que la denuncia voluntaria implica que una persona que hubiese actuado como instigador, cómplice, encubridor o el propio autor de un hecho de corrupción, si denuncia voluntariamente antes de iniciarse el proceso, se beneficia con la reducción de 2/3 partes de la pena. Si denuncia antes de iniciarse el proceso, incluso está exento de pena, lo establece así la propia ley Marcelo Quiroga. Con relación a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, esta es una novedad también que incorpora la propia norma y que la propia Constitución Política del Estado en su artículo 123 señala de una manera expresa. A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Los delitos de corrupción existentes cometidos en el pasado podrán ser investigados y procesados. Ya esto lo reguló absolutamente el Tribunal Constitucional en sendas sentencias constitucionales y han manifestado que tienen que concurrir 2 elementos específicos para poder ir en retroactividad a investigar hechos del pasado. En primer lugar, que hay un grave daño económico al Estado, cuantificable, y en segundo lugar, que se trate de un hecho posterior al año 2009. Si son anteriores al 2009, evidentemente estos estarán prescritos. Otra de las novedades que contiene esta ley es la prosecución del juicio en rebeldía. ¿Qué sucedía antes? Antes, a una persona que no se sometía a la ley y se lo declaraba rebelde, el proceso penal debía frenarse o paralizarse hasta que éste retorne. Si el rebelde no comparecía, el proceso no podía continuar. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz plantea la posibilidad de proseguir con la causa, incluso estando el imputado en rebeldía, cuando se trate de delitos de corrupción. Obviamente, ¿qué sucede? Se le designa un abogado defensor de oficio y él tendrá que ejercer la defensa de una persona que no se encuentre. La verdad que esto lesiona de alguna u otra manera el principio de oralidad y la posibilidad de que el imputado ejerza defensa material. Sin embargo, sí se utiliza en los delitos de corrupción. Pasando un poco ya a la sistematización de los delitos, hay delitos
propios de corrupción y delitos vinculados a la corrupción. Los delitos propios de corrupción son los delitos que están tipificados como específicamente delitos de corrupción, cohecho, etc. Y los delitos existentes pero agravados. Y los delitos vinculados a la corrupción son aquellos como la asociación delictuosa, falsedad material, organización criminal, etc. Se crean nuevos tipos penales: el uso indebido de bienes y servicios públicos, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, el favorecimiento al enriquecimiento ilícito, el cohecho, que no es otra cosa que la coima, cohecho pasivo, cohecho activo, obstrucción a la justicia y falsedad en declaración jurada de bienes y renta. Para especificar el uso indebido de bienes y servicios, el servidor público que tenga bienes a su cargo, material de trabajo, equipo, construcción, y que tenga que custodiarlos, si desvía la utilización de estos bienes para uso propio o en beneficio de terceros, evidentemente comete un delito. Pero además, si este material sufre algún deterioro o daño, evidentemente también va a cometer el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos. Con el tema del enriquecimiento ilícito, el servidor público que incrementa de manera desproporcionada su patrimonio y no lo puede justificar, comete obviamente el delito de enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado tiene que ver con particulares o actividades privadas que incrementen el patrimonio de alguna empresa que de alguna u otra manera tuviese algún vínculo con el Estado, llámese alguna clase de contrato, y no puede justificar, obviamente comete el delito y además se lo debe sancionar con la retención o decomiso del 25% de su patrimonio. El favorecimiento al enriquecimiento ilícito es cuando un particular o un servidor público presta su nombre a actividades económicas ilícitas que permiten un enriquecimiento ilícito con la posibilidad de encubrir u ocultar el origen de esos fondos. El cohecho activo transnacional, que reiterábamos no es otra cosa que el soborno, implica que cualquier persona le entregue un beneficio o una coima a un funcionario de una organización internacional. El cohecho pasivo transnacional, que cualquier funcionario público internacional le otorgue a un funcionario estatal una dádiva para que haga o deje de hacer algo relativo a su función. El tipo penal de obstrucción a la justicia son aquellos hechos que buscan obstaculizar el normal desarrollo de un proceso penal, y la falsedad en declaraciones juradas, que consiste en falsear datos económicos y financieros en las declaraciones juradas que hace cada año un servidor público. Se han modificado los términos de la prescripción para estos tipos penales. Ahora hay 27 nuevos tipos penales, se agravan las penas, como hemos dicho, y aquí hay una tabla, si ustedes quieren verlo así, relativo a cómo se fue agravando, por ejemplo, el delito de peculado, que tenía antes de la ley de 3 a 8 años, incrementó de 5 a 10 años. La malversación, que solamente tenía de 1 mes a 1 año, irrisoria obviamente la pena, incrementó de 3 a 8 años. El uso indebido de influencias de 2 a 8 incrementó de 3 a 8. El beneficio en razón del cargo de 1 a 3 años aumentó de 3 a 8 años. La concusión, que tenía de 2 a 5 años, aumentó de 3 a 8 años. Por lo tanto, el incumplimiento de deberes, por ejemplo, que es un tipo penal muy común vinculado a corrupción, que tenía de 6 meses a 2 años, ahora incrementó de 1 a 4 años. La resolución contraria a la ley, que tenía de 1 mes a 2 años, incrementó de 5 a 10 años. La legitimación de ganancias ilícitas, que tenía de 1 a 6 años, incrementó de 5 a 10 años. Por lo tanto, han visto ustedes, pueden observar que las penas se han ido agravando conforme ha ido pasando el tiempo. Estas son algunas de las características esenciales dentro de los tipos penales de corrupción. Existieron también modificaciones al Código Civil, excepciones en cuanto a la prescripción en las anotaciones preventivas, la inclusión en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la designación de fiscales especializados en corrupción. Estas son las características relevantes, si ustedes quieren verlo así, de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o ley 004.
de investigación de fortunas e investigación de delitos de corrupción. Imprescriptibilidad en los delitos que hubiesen causado un daño económico al Estado cuantificable, el incremento o la agravación de penas, la especialización de los juzgadores que van a tener a su cargo juzgar o investigar hechos de corrupción, y obviamente la posibilidad de enjuiciar en rebeldía. Esas son las características básicas de esta ley y tiene que ver o tiene como objetivo o finalidad principal acabar con la impunidad en los hechos de corrupción. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier pregunta. Gracias, doctor, por compartirnos sus conocimientos con relación a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Algunas preguntas, le planteo una pregunta, doctor. ¿Esta ley está dirigido exclusivamente para el servidor público o también compete a alguna persona particular? Por ejemplo, la mayoría de acá que nos están siguiendo en la transmisión son maestras, maestros, y algunos también trabajan en unidades educativas particulares. Por ejemplo, que se haya cometido una malversación en una unidad educativa particular, ¿podría ser sometida por esta ley, doctor? Bien, es una interesante pregunta y yo lo manifestaba al inicio. En primer lugar, hay tipos penales de corrupción específicos que por sus características se denominan delitos propios. Estos delitos propios solo pueden ser cometidos por una calidad de persona, los funcionarios públicos. Ahora bien, hay otros tipos penales vinculados a corrupción que pueden ser cometidos por cualquier persona. Y esta ley los expresa de manera clara y categórica, pero además de ello hace una diferenciación específica en cuanto a los delitos cometidos por particulares. Verán ustedes que el Código Penal establece en uno de sus capítulos de manera expresa cuáles son los delitos de corrupción cometidos por particulares. Por lo tanto, es evidente que en los delitos propios de corrupción solo pueden ser cometidos por los funcionarios públicos, y en los otros tipos penales que se refiere a tipos penales realizados por particulares, pueden ser cometidos por una persona común y corriente. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito es única y exclusivamente realizado por funcionarios públicos. Sin embargo, el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito puede ser cometido, por ejemplo, por un particular. Donde vamos a poder observar la diferencia clara en la composición del tipo penal. Verán ustedes que vamos a agarrar un tipo penal al azar. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Dice la servidora o el servidor público. Por lo tanto, identifica de manera expresa qué tipo de persona puede cometer ese delito. El favorecimiento al enriquecimiento ilícito dice el que, con la finalidad de ocultar, es decir, cualquier persona, no solo el funcionario público. Por lo tanto, hay dos tipos de delitos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los cometidos únicamente y exclusivamente por funcionarios públicos, que son delitos propios, y los delitos cometidos por particulares. ¿Dónde se los diferencia? En que el tipo penal en sí determina qué tipo de persona lo puede cometer. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que surge en las redes, dice, Marco Álvarez plantea, el ejecutivo que no quiere formar parte como autoridad querellante, ¿qué sanción tendría dentro de lo que es esta ley? La ley de manera expresa obliga a la máxima autoridad ejecutiva a convertirse en querellante. La misma norma establece en su artículo 14, y lo vamos a leer expresamente, que la autoridad que no se constituye en querellante comete el delito de incumplimiento de deberes. Y me voy a permitir leerlo. Obligación de constituirse en parte querellante. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán obligatoriamente constituirse en parte querellante en los delitos de corrupción y vinculados. Una vez conocidos estos,
deben promover las acciones legales ante las instancias competentes. Su omisión importa incurrir en el delito de incumplimiento de deberes de conformidad a la presente ley. Por lo tanto, la autoridad que no se constituye en querellante comete un delito y por ese delito puede ser incluso denunciado y procesado penalmente. Así es, doctor. Hay muchas autoridades, lamentablemente, y también técnicos, y entrando lo que es dentro de lo que es una unidad educativa, a veces plantea, mejor no nos meteremos en problemas y no haremos nada, nos callaremos, no diremos nada, ¿no? Y entran en ese círculo donde no quieren denunciar por no hacerse problemas, ¿no? Y ahí estaríamos entrando por incumplimiento de deberes, ¿no? Muchas gracias, doctor, por compartirnos sus conocimientos. Estaremos seguramente en los demás talleres que podamos plantear, invitándole a usted para poder compartir sus conocimientos con todas las maestras y maestros y público que nos está siguiendo en las redes sociales. Gracias, doctor Walter, si quiere expresar algunas otras palabras más. Básicamente, agradecerles por la invitación. Acepté gustoso porque mi mamá es profesora, soy hijo de una profesora, soy hijo de una maestra, entonces con mucho gusto recibo cualquier invitación que nos genere la posibilidad de abrir un espacio para generar academia. Y nuevamente agradecido con ustedes por la invitación y con Dios por mantenernos sanos hasta una nueva oportunidad, y muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, pasando en esta línea de hablar el tema de corrupción, también tenemos otra ley que ya había sido promulgado hace muchos años atrás, que es la 1178, que para muchos también el manejarlo, el entenderlo, llega a ser un poco complicado, pero sin embargo es una ley que todavía se mantiene y que tiene varios subsistemas, y lo vamos ahora a escuchar a partir de lo que nos va a comentar la licenciada Cintia Medinaceli Villarruel, quien es ella es maestra del área de matemáticas, ¿no? Tiene una maestría en educación superior, es también licenciada en economía, ¿no? Como les decía, es del área de matemáticas, tiene un técnico superior en contabilidad. Dentro de su experiencia laboral, ella es ex facilitadora del Profocon y de UNEPCO, es docente de pre y postgradual de las universidades privadas, docente intersemestral de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? La vamos ahora a escuchar lo que ella nos va a compartir sobre lo que es la ley 1178. Licenciada Cintia, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos los colegas maestros y maestros. Muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad vamos a revisar algunos de los puntos más importantes que tenemos en cuestión de conocimientos de la ley 1178. Al compartir la pantalla con ustedes, podemos observar claramente que esta ley ha sido conocida a nivel nacional el 20 de julio de 1990. Es la Ley de Administración y Control Gubernamental, denominada comúnmente como la Ley SAP. Si bien vemos la fecha en la que nosotros hemos tenido esta Ley 1178, hasta ahora ha habido algunos cambios, puesto que se ha tenido que ir reajustando según el dinamismo que hemos tenido en cada una de nuestras actividades de control a todas las actividades que se han planificado y ejecutado en la administración pública y también todas las actividades relacionadas a lo mismo. Es así que lo primero que tenemos que entender de esta ley es la regulación. ¿A qué va encaminado o a qué se dirige esta ley 1178? Regula los sistemas de administración y controla los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Si bien en el artículo 1 nos indica lo siguiente, sabemos muy bien que a partir de la ley 777
del sistema de planificación integral del Estado, ha habido algunos cambios, ya que a partir de esta ley 777 se han incorporado algunos elementos, pero que en su esencia la ley SAFO no ha cambiado el significado. También sabemos que esta ley 1178 tiene algunos objetivos claros, algunos puntos sobre los cuales actúa. El primero, como todo proceso económico, todo proceso que se desarrolla en una institución, es la planificación, la programación, la organización y la ejecución de todas las actividades. Dichas actividades también tienen que ser controladas y evaluadas a través de unas personas adecuadas según los conocimientos y según la capacidad para que estos recursos públicos sean manejados de una manera eficaz y eficiente. Vemos que estas dos palabras están enunciadas en varios puntos de la ley SAFO, ya que existe una diferenciación clara sobre lo que es el ser una actividad eficaz y una actividad eficiente, puesto que hay un camino para obtener los objetivos planificados y tenerlos ya en la realidad, y hay otro camino donde se optimizan los recursos y se hace, como dice el término, eficiente el proceso administrativo. El otro de los objetivos donde se aplica la ley 1178 es de disponer de una información útil, oportuna y confiable. Sabemos muy bien que a partir de nuestros términos en el ámbito educativo, que una evaluación es a partir de una información que tenga un tiempo determinado y que además nuestras fuentes de verificación sean confiables. Otro de los objetivos en los cuales va a incurrir la ley 1178 es de responsabilizar a los servidores públicos por sus actos, rindiendo cuenta del destino de los recursos públicos que le fueron confiados y el resultado de su aplicación. Es así que si nosotros vamos a ir analizando ya esta ley, hay dos entes en los cuales se incorpora la ley SAFO, que son los servidores públicos, como vemos acá, el término, y también todas las personas ajenas al servicio público, pero que dependen de los recursos, que manejan en cierto momento o en cierta actividad los recursos del Estado. También el último objeto es el de impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado, puesto que esta ley nos va a tomar en cuenta desde la actividad de la planificación a la ejecución y a la evaluación de todos los caminos que se han ido desarrollando. Aquí es donde yo les comentaba que esta ley es aplicada en todas las entidades del sector público sin excepción. Aquí también hay un punto muy importante donde nos dice que los poderes legislativo y judicial aplicarán la ley SAFO a sus unidades administrativas, ya que sabemos muy bien que por la naturaleza estas instituciones tienen una unidad administrativa financiera las cuales las regulan. Existen sistemas que se regulan a través de esta ley. La primera es las que sirven para programar y organizar las actividades. Estos sistemas son la programación de operaciones, la organización administrativa y el presupuesto. Estas tres también están ligadas a las actividades que se realizan en las instituciones. La primera, la programación de operaciones, justamente indica que ha tenido un cambio, una adición, un mejoramiento sustancial con la incorporación de la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, llamada comúnmente SPIE. Nos dice primeramente que los objetivos y planes estratégicos de cada entidad deben ser concordantes con el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que en nuestro Estado plurinacional se ha diseñado, estructurado, y todas las entidades públicas deben dirigir sus acciones a este plan general. Otro punto que también nos indica que es de carácter integral, incluyendo las operaciones de funcionamiento, preinversión e inversión, todas enfocadas a vivir bien,
Si bien vemos en este funcionamiento, preinversión e inversión son tres términos diferentes en los cuales las instituciones, tanto públicas como privadas, instituciones en general, diseñan y estructuran sus actividades, ya que siempre tiene que haber un estudio previo a cierta actividad que se vaya a implementar. Continuando a esto, existe la actividad ya diseñada y es así que esta programación de operaciones, la primera, nos indica estos elementos. Ahora, si bien esta organización administrativa es la segunda, está en función a la primera, puesto que la organización administrativa se definirá y ajustará en función a la programación de operaciones, ya que la primera nos indicará, la programación de operaciones nos indicará, como decía su nombre, los objetivos y los planes. En base a esto, también la organización administrativa evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones específicas a ciertos cargos o departamentos establecidos en la organización. También esta organización administrativa nos indica que toda entidad pública se organizará en base a sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, puesto que no es lo mismo una organización de un dinamismo de una empresa, ya sea agroindustrial o sea de servicios en nuestro medio. Entonces, esta organización administrativa nos diseñará cuál es la naturaleza de la institución económica, administrativa, financiera que tengamos bajo nuestro mando a partir de la ley SAP. El sistema de presupuesto estará en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual. Es así que el presupuesto tendrá ciertas características de tener algunas actividades, primeramente para diseñarlas y llevarlas a cabo durante la gestión, y tendrá otras secundarias. Es por eso que nos dice que tiene que haber esa prioridad de actividades. También nos indica que existen entidades gubernamentales. Es así que se diferencian dos: una que tiene recursos propios, por ejemplo, aquellas que tienen los recursos de tributaciones propias, y la segunda de coparticipación. Sabemos muy bien que existen también instituciones que tienen ingresos propios y que además tienen otras transferencias del Estado, regalías, inclusive préstamos, ya sea internos o externos. Entonces, estos tres programas son aquellos que tienen este tipo dentro de esta naturaleza. El segundo, los sistemas que se regulan para ejecutar las actividades programadas, son la administración de personal, la administración de bienes y servicios, la de tesorería y crédito público y la de contabilidad integrada. Es así que estas cuatro tienen sus características específicas. La primera, dentro de la administración de personal, claramente nos indica que es la que va a determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios, ya que a ciertos objetivos corresponden ciertas operaciones y a estas operaciones necesitaremos cierto personal. También esta administración de personal implantará las evaluaciones constantes al personal que tengamos. Además de esto, se encargará de la retribución del trabajo, ya sea mensual, ya sea quincenal, y además que analizará y tomará en cuenta todas las situaciones que respecto al retiro de los trabajadores. Existen también algunas instituciones que tienen ciertas regularidades referente a estos ciertos lineamientos propios sobre la administración del personal. La segunda, que es la administración de bienes y servicios, nos indica que establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios que cada entidad necesita. Uno de los ejemplos claros de esta administración de bienes y servicios es cuando damos de baja o compramos o vendemos algunos bienes, tomando en cuenta las necesidades específicas de la entidad.
La tesorería y crédito público es cuando nosotros tenemos dos elementos dentro de nuestro manejo administrativo, que son las fuentes y los usos. Las fuentes son aquellos financiamientos, aquellos ingresos que tengamos de todo el dinero que se va a requerir en toda la gestión del periodo. Y el uso nos dice claramente que que se programarán los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Es así que dentro de la tesorería y crédito público se diferencian claramente las fuentes de financiamiento y los usos de dichos recursos. La cuarta, que es la contabilidad integrada, claramente nos dice que incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable para la toma de decisión de las autoridades de cada entidad. Si vemos muy bien por su denominación de contabilidad integrada, nos dice claramente que es aquella que nos llevará a un nivel más alto, un nivel superior, por eso es la denominación integrada. Y es por eso que también esta contabilidad es aquel que es específico para cada entidad o conjunto de entidades similares. Como vemos en esta parte también, nos dice que responderá a la naturaleza de las mismas y a los requerimientos operativos y gerenciales. Hay un tercer grupo de sistemas que regulan el control del sistema de gestión público. A esto, por ejemplo, solo tenemos en cuentas, desarrollado también en la Ley 1178, el control gubernamental. Nos dice claramente que tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación de uso y confiabilidad de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y compruebe el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Un primer punto del control gubernamental que es clave para poder entender cuál es la aplicación. A continuación, dentro de la ley, se nos indica que existen dos controles internos, uno previo y otro posterior. Esto generalmente para nosotros es familiar desde el ámbito educativo, ya que es como el primer momento cuando nos encontramos con los estudiantes, y el posterior es como el análisis de cuánto hemos ido avanzando, cuánto hemos ido desarrollando en ellos, cada una de las dimensiones que tendríamos que haber planificado y desarrollado sus actividades. Es así, nos indica claramente que el control interno previo comprende la verificación del cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan, así como su convivencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad. Y el control interno posterior es realizado por los responsables superiores respecto a los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia. También nos habla de una auditoría interna y externa, pero esta auditoría claramente nos dice que es una evaluación al grado del cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos. Determina la confiabilidad de los registros y estados financieros y analiza los resultados y la eficiencia de las operaciones. Si bien vemos, esta auditoría es una actividad realizada al final de estos procesos con un elemento esencial, que es el control interno y los registros, estados financieros, donde se sistematiza toda la actividad económica que se ha desarrollado dentro de la institución. También tendremos los resultados anteriores de la anterior gestión contable y cuál es el avance, el desarrollo, la dinamicidad que se ha tenido dentro de la institución. A continuación, dentro de la ley, nos indica que existe una relación con el subsistema del SPIE. Como les indiqué al inicio, esta 1178 ha sido regulada, ha sido modificada, ha sido mejorada por esta ley 777, SPIE. Es así que dentro de los subsistemas tenemos claramente, dentro del subsistema de planificación, que es un conjunto de planes de todos los niveles del Estado referidos a la planificación, una planificación de largo plazo que es 25 años, como ya les había mencionado, el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Los planes a mediano plazo, que
que componen los de 5 años, que son el Plan de Desarrollo Económico Social, los planes sectoriales de desarrollo integral, los planes territoriales de desarrollo integral, los planes de gestión territorial comunitaria, planes estratégicos institucionales, planes de empresas públicas y las estrategias de desarrollo integral de regiones. A la vez tenemos de corto plazo, que son los planes inmediatos de 2 años, y los POAS, que son los planes operativos anuales que componen un año, a los cuales nosotros nos hemos ido naturalizando, nos hemos ido acomodando en nuestras diferentes instituciones educativas. Además de esto, nos dice que existen otros 2 subsistemas, el de inversión pública y financiamiento externo, el SICFE, que son los principios, los procesos, procedimientos e instrumentos de la gestión de inversión y financiamiento externo bilateral o multilateral para implementar lo planificado, y un tercer subsistema, que es el de seguimiento y evaluación integral de planes, que son los lineamientos, procedimientos e instrumentos técnicos que evalúan el cumplimiento de lo planificado, su efectividad y la optimización de la asignación de los recursos financieros del Estado, estableciendo algunas correcciones oportunas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, existen 3 subsistemas sobre los cuales se desarrolla la planificación en todos sus ámbitos, que son los de planificación, los de inversión pública y financiamiento externo y los de seguimiento y evaluación. Son como cualquier otra actividad en la cual necesitamos planificar, implementarlos y, como todo proceso, evaluar el logro de los objetivos. Existen también a la vez plazos, responsables y procedimientos para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, a continuación yo les presento un ejemplo claramente de lo que es un proceso de poder realizar esta implementación de los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico Social, que estos tienen que ser de forma participativa, de acuerdo a las normas propias, y se trata también de algunas instituciones propias, territoriales o de cada institución, según los actores que se tengan. Y, por ejemplo, tendríamos la construcción de un plan de gestión territorial comunitaria. Generalmente a se le da un plazo de 180 días, un plazo que en otras planificaciones varía, que a través de una máxima autoridad ejecutiva, por ejemplo, indígena, originaria, campesina, se tiene que interrelacionar con el órgano rector, que está determinado por el SPIE, para evaluar la concordancia de sus actividades con el Plan de Desarrollo Económico Social y las normas asignadas en la Constitución Política del Estado. También es otro elemento que no podemos dejar de enunciar y tomar en cuenta en todas nuestras actividades, y a partir de la plataforma integrada de planificación, que esta plataforma es también un elemento esencial para poder realizar la planificación en la cual estamos tratando de incorporar. Es así que esta MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, tiene un plazo de 60 días para emitir un informe. Lo mismo pasa en cada una de nuestras instituciones. Estos 60 días dentro de estos 60 días tiene que realizar ajustes. Estos ajustes, ya sea a solicitud, a sugerencia de algunas personas, algunas instituciones propias de esta territorialidad, entonces realiza ajustes para un informe de compatibilidad y concordancia. Si estos ajustes no se realizan, si el documento de plan de gestión territorial comunitaria va sin ninguna otra sugerencia, entonces la Contraloría General del Estado va a observar y va a determinar que esto no tiene las firmas o aprobaciones correspondientes de todas las personas encargadas. Esta Contraloría General del Estado es el órgano rector del SPIE y además da la información correspondiente de todas las planificaciones que se hacen. Este es un ejemplo de un proceso donde se determinan plazos, responsables y procedimientos, y donde también podemos ver que se realiza de forma participativa, de forma general dentro de una institución territorial. Además a esto, podemos ver que se han enunciado algunos elementos que sí o sí se llevan a cabo, el consultar, el ver
y el analizar dentro de todo proceso de planificación, ejecución y control dentro de las actividades económicas gubernamentales. Por ejemplo, está el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que según el artículo 21 de esta ley, nos indica que es el órgano rector de los sistemas nacionales de planificación, inversión pública y financiamiento, que además fija el marco normativo para formular programas, políticas y presupuestos de entidades públicas en base al Plan General de Desarrollo Económico y Social. También vemos que entra en juego el Ministerio de Hacienda como órgano rector de los sistemas de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integrada, que son los elementos que anteriormente expliqué, cada uno, y también la Contraloría General del Estado. Es un órgano rector del sistema de control gubernamental, el cual se implementará bajo su dirección y supervisión. El mismo emitirá las normas básicas de control interno y externo, evaluará la eficacia de los sistemas, ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del sector público a cargo de la Contraloría General del Estado. Vemos que son estos tres órganos rectores principales de todo este proceso de planificación, ejecución y evaluación de todos los elementos constitutivos en las entidades públicas. También, como podemos observar, existen responsabilidades dentro de la función pública. Sabemos muy bien que existe el término de servidor público que se maneja comúnmente en algunas instituciones, pero que nosotros debemos definirlas y entenderla bien. ¿A qué se refiere cuando enunciamos el término servidor público? Servidor público es un funcionario y toda otra persona que preste servicio en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Es así que estos servidores públicos tendrán una responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcional de un servidor público. También esta responsabilidad administrativa la va a determinar la autoridad competente, la cual aplicará, según la gravedad de las faltas, las sanciones de multa. Estas multas pueden empezar, desde una multa hasta un 20% de la remuneración mensual, hasta una destitución total, pasando por una suspensión hasta un máximo de 30 días. Entonces hay ciertos niveles que la autoridad competente aplicará. Hay una segunda responsabilidad ejecutiva que la máxima autoridad ejecutiva, junto con las unidades jurídicas de cada institución, responderán ante la Contraloría. Deben realizar informes administrativos, requerimientos de pago y acciones judiciales. Cuando la autoridad o el ejecutivo no rinda cuenta de los objetivos, la forma y el resultado de sus logros, tendrá esta responsabilidad ejecutiva. Además, es que se deben enviar a la Contraloría los contratos realizados después de los 3 meses de haber concluido el periodo fiscal en los estados financieros. Por ejemplo, acá el periodo fiscal se va a tomar en cuenta según la naturaleza también de la institución. Hay otra responsabilidad que es la civil. Es cuando la acción u omisión del servidor público, de las personas naturales o jurídicas privadas, cause daño al Estado, valuable en dinero. Además, nos dice que el superior jerárquico da la autorización del uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado. Es así que será imputado frente a esta responsabilidad civil ese superior de la institución determinada. Además, que los no servidores públicos que se beneficien indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y sus entidades. Vemos acá claramente que estos incumplimientos a la ley SAFCO están claramente determinadas a los no servidores públicos también, pero que de cierta manera manejen o tengan uso de las fuentes del Estado. Además de estas 3 responsabilidades, en algún momento, en alguna situación,
dejarán de existir solamente cuando se pruebe que la decisión que hubiese sido tomada en fuera en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en este hecho. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, existen estas tres responsabilidades claramente diferenciadas. Además de estas tres, es una última, que es la penal. La responsabilidad penal será cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares se encuentren tipificados en el Código Penal. Además, que la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda las medidas precautorias y preparatorias de demanda que hubiere lugar o denunciarse a los hechos ante el Ministerio Público. Si vemos y denominamos muy bien cada una de estas responsabilidades, si tienen ciertos procedimientos, ciertas naturalezas diferentes. Pero eso sí, tendríamos que tomar en cuenta que existen 4 responsabilidades ante la función pública. Ahora, durante toda la explicación, durante toda la diferenciación de cada una de estas responsabilidades e inclusive durante todo el desarrollo de la Ley 1178, existen 2 términos que se van utilizando comúnmente, que estas son las autoridades y el ejecutivo de cada institución. Estos 2 términos se trabajan, se manejan como sinónimos dentro de todos los artículos donde se los enuncie como servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los responsables dentro de la administración de las entidades de las que forman parte. Entonces, es un punto que también he querido denotar, he querido puntualizar, poner ahí escrito para que ustedes también se den cuenta y vayan entendiendo y analizando cada uno de estos términos. Hay un último elemento que nos habla sobre el accionar de la Contraloría General de la República, lo he puesto así para que ustedes se vayan dando cuenta que en esta Ley 1178 se enunciaba de esta manera, pero que vemos que a partir de la Ley 777 ya habla de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, hay algunos puntos que también los invito a que ustedes vayan complementando con otros reglamentos que en la base de datos que posteriormente se va a desarrollar, se los va a socializar, he puesto también como una de las preguntas, como uno de los elementos para que vayamos interiorizándonos sobre algunas diferencias específicas sobre capítulos enteros que se van mejorando en la 1178. Nos indican claramente que esta Contraloría tiene un control externo posterior, del cual ya habíamos hablado un poco, pero que hay algunos puntos que necesitamos tenerlos en cuenta. Por ejemplo, que el presupuesto de la Contraloría elaborado por este y sustentado en su programación de operaciones será incorporado sin modificaciones por el Ministerio de Finanzas al proyecto de presupuesto general de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el Ministerio de Finanzas ejecutará los desembolsos que se requiera. Es así que a través de este punto nos está indicando que la Contraloría es totalmente independiente de ciertas otras actividades, es autónoma en sus actividades internas y también dentro de esta programación de todo este presupuesto general de la Nación. También nos dice que contratará profesionales que tengan sus firmas correspondientes avalados por los colegios, ya sea de economistas, administradores de empresas, auditores, calificados independientes, cuando requiera asesoría o auditoría externa especializada de los informes del periodo de gestión terminado. Sabemos muy bien que en cada una de nuestras instituciones existe un personal capacitado para poder realizar esta actividad, pero que si lo requería en algún momento realizar una auditoría específica cuando algún procedimiento o alguna acción sea ya sea alterada, extraña en su procedimiento, entonces la Contraloría podrá requerir de otros profesionales, contratarlos para que realicen cierta inspección en todas las acciones realizadas. Además de esto, dentro del control externo posterior, podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o a la autoridad superior que imponga la sanción, ya habíamos visto, de la multa hasta un 20% de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución. Estas sanciones que se van
tomando en cuenta, si ustedes lo van a ir leyendo, ya la 1178 se enuncia en varios puntos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que ver que estas multas, estas sanciones, están siendo procesadas durante todos estos años anteriores y que también es una forma de controlarnos también a nosotros mismos. Hay también algunos incumplimientos u observaciones que la Contraloría, por ejemplo, tome en cuenta. El caso de incumplimiento de los plazos que se tiene para informar de la actividad económica, para determinar todos aquellos nuestros estados financieros. Nos dice que la Contraloría, el Contralor General, podrá ordenar el congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad. También podrá suspender la entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier otro organismo financiador. Y el último elemento es que podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o la autoridad superior que imponga la sanción. Nuevamente vemos que se enuncian las mismas sanciones. Y en este último punto es muy importante que en la Contraloría, aquí hay un término que nosotros tenemos que verificar, es que puede recomendar. En cada una de las instituciones, la Contraloría puede dar algunas sugerencias, puede recomendar, puede analizar con el máximo, la autoridad máxima ejecutiva dentro de cada institución. Es así que muchas veces pensamos o vemos a la Contraloría como alguien que va a imponer cierta actividad y vemos que acá solamente es de consulta, no es de imposición. En esta exposición he tratado de dar los puntos más importantes y que también nosotros como maestros y maestras necesitamos, verificamos y también vemos necesaria el análisis de cada una de estas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, licenciada Cintia. Sin embargo, quisiera hacerle algunas consultas. Lo último, el tema de responsabilidad por la función pública. Yo a veces escuchaba algunas maestras y maestros que decían, yo no soy servidor público, yo solo soy obviamente un maestro. ¿Qué nos dices con relación a ese comentario de algunas maestras que todavía piensan que no son servidores públicos? Bueno, dentro de lo que hemos analizado dentro de esta ley 1178, nos indica claramente que todas las personas, ya sean jurídicas, naturales, que hagan uso, utilicen o tengan la fuente del Estado, se determinan como servidores públicos. Si bien nosotros dentro del magisterio tenemos nuestros lineamientos específicos en los cuales determinamos nuestro horario de trabajo, nuestra cuantía también de remuneración, estamos haciendo uso y tenemos la fuente de los recursos del Estado. Entonces somos en parte servidores públicos con reglamentación específica, yo diría, con un término más exacto. Muy bien, licenciada. Y otro elemento también que he estado un poco escuchando es cuando en tema de planificación el POA, ¿no? Y entre los pasos para desarrollar el POA está la participación de todos los actores educativos. Sin embargo, muchas veces también pasa que el director o la directora, ella conjuntamente con algún maestro o maestra, elabora el POA y presenta como si hubiera sido producto de toda la unidad educativa, ¿no? Sabemos ahora a partir de lo que usted nos comparte que es un requisito fundamental que todos los actores participen, ¿no, licenciada? Es así que la participación de todos los actores de la comunidad educativa en nuestro ámbito, ya en nuestra unidad educativa, más allá de comúnmente, como decimos, dar las ideas, dar las sugerencias, desarrolla el compromiso de desarrollo pleno y de gestión dentro de las unidades educativas. Es así que los maestros debemos ser parte de esta estructura del POA, ya que así también nos constituimos en entes que hemos sido partícipes y además nuestras acciones también comprometen al desarrollo y al logro de dichos objetivos. Gracias, licenciada. Si quiere expresar antes de despedirnos, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias una vez más
a todos los maestros, maestras, que nos preparemos no solamente para este examen de institucionalización, sino que siempre estemos atentos y siempre estemos revisando todas nuestras reglamentaciones, que en todo nuestro actuar como personas, ya sean padres de familia, docentes o directores, tengamos que conocer y dar un cumplimiento correcto ante nuestras diferentes actividades. Muchísimas gracias por la invitación a Belinos Bolivia. Gracias, licenciada. Bueno, para ir un poco haciendo recuerdos, cerrando este taller que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Sin antes despedirme, quiero invitarles también para el día de mañana. Vamos a tener la exposición del Decreto Supremo, la 4688, que es el reglamento del escalafón nacional, que estará a cargo de la licenciada Delcy Espinosa, y posteriormente tendremos una exposición de dos maestras sobre el subsistema de educación regular. Estará por la licenciada Luisa Lino Cabrera y también por la licenciada Edith Gloria Delgado. Mañana igual iniciaremos a las 8 de la noche. Están todas y todos cordialmente invitados en seguir estos talleres, ¿no? Y los restos siguientes días más que los iremos compartiendo los conocimientos de todas las maestras y maestros, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.